Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado. Celebremos, pues, la Pascua. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. Queridos hermanos, hoy es un día de fiesta y de gloria en toda la iglesia y para toda la humanidad. En un día como hoy, Jesucristo, nuestro Señor, el Hijo de Dios hecho hombre, resucitó de entre los muertos para no morir jamás, para no volver a morir jamás. Desde anoche, queridos hermanos, toda la iglesia, a pesar de esta contingencia que estamos viviendo en el mundo, toda la iglesia expectante. ¿Cuántas familias, queridos hermanos? ¿Cuántas personas ahí en sus casas, en la sala, en algún lugar de la casa, o en el cuarto, en la recámara, en algún lugarcito, conectados todos, celebrando, queridos hermanos, la resurrección del Señor? Todos ahí en esta noche, ya lo meditábamos ayer, ¿verdad? En esta noche por la que estamos atravesando todo el mundo, por esta situación de pandemia. Pero ahí, celebrando que Jesucristo es la luz del mundo y que la luz vence a las tinieblas. Las tinieblas más oscuras, queridos hermanos, se vencen con la luz. Con la luz. Jesucristo, ¿verdad? Ya lo veíamos desde anoche, se presentaba: yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de que, como el mundo está a oscuras,
también nuestro corazón y nuestra alma esté a oscuras. Pero es precisamente ahí donde llega el Señor. A lo mejor en nuestras casas, ¿verdad? Como era de noche, estábamos así un poquito en la oscuridad, pero atentos a la resurrección del Señor. Jesús ha resucitado, queridos hermanos. Y para nosotros mortales, que algún día también haremos esta experiencia de la muerte. La muerte no es una persona, no es una persona, como suelen creer algunas personas, ¿verdad? Pensemos, por ejemplo, en aquella superstición y esta conducta ocultista del culto a la así llamada Santa Muerte. Es una equivocación tremenda, es una ignorancia tremenda. ¿Por qué? Porque la muerte no es alguien. La muerte es algo, es una experiencia, no es una persona. Así que todas las personas que tienen esta devoción, déjenme decirles que están muy equivocados, queridos hermanos. La muerte no es alguien. La muerte es una experiencia que nos tocará vivir a todos, como le tocó a Jesús. Como le tocó a Jesús. Pero en un día como hoy Jesús venció a nuestro antiguo enemigo, la muerte, y resucita glorioso. Este es el día del triunfo del Señor. Para todos aquellos, ¿verdad?, que siguen aliados o tratando de hacer estas alianzas con la muerte, déjenme decirles que hay alguien más fuerte que eso en lo que creen. Y el más fuerte es el Señor de la vida, el resucitado. Venció a la muerte. Venció a la muerte. La palabra de Dios hoy, queridos hermanos, nos ayuda a adentrarnos en este misterio de la Pascua. La Pascua, como ya lo hemos estado meditando durante esta semana, queridos hermanos, la Semana Santa, hoy concluye la Semana Santa, ¿verdad? La palabra de Dios nos va ilustrando acerca de este misterio de la Pascua, el paso del Señor, este paso de la muerte a la vida. A eso se le llama Pascua, de una palabra hebrea, pasja, que significa paso, salto, cambio, de un estado de muerte a un estado de vida. Esa es la Pascua del Señor, la Pascua, el paso de su muerte a la vida, del sepulcro a la resurrección. Y por eso nos dice la palabra de Dios, queridos hermanos, fíjense qué hermoso, durante los próximos 50 días, si la cuaresma eran 40, si la cuarentena son 40 días, ¿verdad? Más o menos. Bueno, la Pascua son 50 días. La Pascua vence toda cuarentena. Hasta significativamente, ¿verdad? Simbólicamente es más la Pascua que la cuarentena. Es más la Pascua, es vencedora. Entonces, queridos hermanos, qué hermoso. La palabra de Dios durante estos 50 días nos va a ayudar a ir comprendiendo este misterio, pero sobre todo involucrándonos en este misterio de nuestra Pascua. También nosotros estamos llamados a pasar de la muerte a la vida, pero no tenemos que esperar el día de nuestra muerte, que entre paréntesis puede acontecer en cualquier instante, ¿verdad? Pero no podemos estar esperando únicamente aquel momento, sino viviendo todos los días este paso de la muerte a la vida. Ya lo recordábamos, ¿verdad, queridos hermanos, en las reflexiones que tuvimos aquí a través de este medio en la parroquia, para meditar prepararnos para celebrar la Pascua, ¿verdad? Cómo nosotros podemos irnos preparando para celebrar
este paso, el simple despertar en las mañanas, queridos hermanos, es un paso de la muerte a la vida. Cuando nos dormimos, ¿verdad? Prácticamente estamos inconscientes y entonces podemos hacer una comparación de que el dormir es como el morir. Incluso hay un poeta por allá que decía, el que duerme se ensaya a morir. El que duerme se ensaya a morir. Pero el que se despierta resucita a una vida nueva, por decirlo así. Hermanos, todos los días pasamos de la muerte a la vida, desde que nos despertamos. Por ejemplo, Dios nos ha concedido este día, un día nuevo, un día que jamás había existido. Y cada uno de nosotros va a decidir cómo lo va a vivir. Si con alegría, con esperanza, con confianza, con amor, o lo vamos a vivir, ¿verdad?, en clave de muerte, con tristeza, con angustia, con desesperación, con egoísmo, con aislamiento. Tú lo vas a decidir. Tú vas a decidir si este día va a ser para ti un día de muerte o un día de vida y de resurrección. Y eso tú y yo lo vamos a decidir cada instante. Cada instante. Elegimos pasar de la muerte a la vida. ¿Cómo vas a vivir este domingo? Con alegría, con esperanza, con confianza en Dios, que ha resucitado de entre los muertos y que nos resucitará también a nosotros. Con una gran confianza en el amor de Dios que nos ama, que nos cuida, que nos protege. Hermanos, tenemos que vivir como verdaderos resucitados. Qué bonito dice San Pablo en la segunda lectura. Celebremos la Pascua no con la antigua levadura de vicio y de maldad, sino con el pan sin levadura que es de sinceridad y verdad. Hermanos, una de las cosas que nos tiene que enseñar esta pandemia es a ser mejores, a vivir como mejores cristianos. No pensemos, queridos hermanos, que somos buenos cristianos únicamente porque celebramos las fiestas cristianas. No. Este año no se nos concedió celebrar estas fiestas físicamente juntos. No. Lo importante es la vida, no lo que celebramos, sino cómo vivimos el misterio que celebramos. Porque podemos decir, estar muy contentos, que porque Jesús resucitó de entre los muertos, que porque nos resucitará también a nosotros. Bueno, ¿vives como resucitado? ¿Vivimos según el Espíritu Santo que está en nosotros? ¿Nos dejamos conducir por sus inspiraciones? ¿O más bien nos dejamos conducir por nuestras inspiraciones? Nuestros caprichos, nuestras tendencias, nuestros pensamientos, o por los de Dios. Queridos hermanos, la Pascua también es una experiencia, no solo es una fiesta. A veces podemos pensar, queridos hermanos, que por el simple hecho de celebrar una fiesta, de participar en una misa, en una celebración litúrgica, ya estamos bien con Dios. Pues no es así. No es así. Recordemos aquellas palabras de Jesús: no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No le agradamos a Dios, queridos hermanos, por celebrarle grandes fiestas. No. Le agradamos a Dios por una vida según sus mandamientos. Eso es todo. Esa es la Pascua. Vivir los mandamientos de Dios. Por lo tanto, queridos hermanos, esa tendría que ser nuestra manera de vivir estos 50 días.
escuchando la voz de Dios en nuestra conciencia, porque Dios no se te va a aparecer y no te va a hablar. A mí nunca se me ha aparecido físicamente el Señor, ni lo he escuchado físicamente, sensiblemente, nunca. No es la manera habitual como Dios se comunica con nosotros. Dios se comunica con nosotros ordinariamente por medio de la voz de nuestra conciencia. Ahí es la voz de Dios. Incluso, ¿verdad? Hay un proverbio así filosófico que dice, ¿verdad? La conciencia es la voz de Dios. La conciencia es la voz de Dios. Entonces, la Pascua es el tiempo para vivir según nuestra conciencia. Nuestra conciencia, iluminada por el Espíritu Santo. Porque no le llamemos conciencia a cualquier capricho nuestro o a cualquier inspiración nuestra. Hay que discernir, hermanos, hay que discernir. Si esta voz viene de Dios, o viene de mí, o viene del maligno. Cada quien sabe y le toca discernir. La Pascua es el tiempo para tratar de vivir según la voz de Dios, no según nuestras propias voces, ni según las voces del enemigo, ni según las voces del sentir común. ¿Cómo vas a vivir estos 50 días? Queridos hermanos, esa es la Pascua del Señor. Comenzamos un tiempo nuevo. En la iglesia se le conoce a la Pascua como la primavera de la iglesia, porque en la primavera suele aparecer vida nueva. Primavera, primer verdor, eso significa primavera, primer verdor. Bueno, pues ojalá, queridos hermanos, que nuestra alma comience a verdear un primer verdor de acciones agradables a Dios. Esa es la Pascua. Esa es la Pascua. Lo demás es fiesta. Lo demás es fiesta, queridos hermanos. Vamos a agradecerle a Dios que nos invita a esta vida nueva, ¿verdad? Y vamos a pedirle que sepamos vivir desde hoy como verdaderos resucitados, una vida semejante a la del Señor resucitado. Vamos a meditar, queridos hermanos, unos momentos estas palabras del Señor.